Números 23:20. Leo para ustedes donde dice: he aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Léalo conmigo de nuevo. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Puede sentarse, que el Señor añada bendición a su palabra. Damos una cordial bienvenida a los que nos están mirando a través de la cámara, en cualquier sitio donde usted se encuentre. El título: tengo orden de bendecir. Repítalo conmigo: tengo orden de bendecir. Vuelva a ver al que está al lado suyo y dígale: tengo orden de bendecirte. Usted que me mira a través de su pantalla, no sé si tiene a alguien al lado, y si lo tiene bien, y si no, declárelo en fe a alguna persona que tenga que ver con usted, porque hay palabras que cambian los destinos de la gente. El propósito de Dios es que usted y yo seamos siempre bendecidos. Nos encontramos aquí en la historia, en el libro de Números, a un hombre llamado Balaam, un adivino pagano, que fue contratado por el rey de Moab, Balac, porque tenía algo en el corazón aquel rey, y es que él deseaba maldecir a la nación de Israel mientras acampaban allí cerca de su territorio. Él había escuchado, él había conocido ciertas cosas. Posiblemente alguien le había mencionado, le habían contado cómo Israel había llegado hasta aquel lugar. Y entonces este hombre decide contratar un adivino para que suelte una palabra desde un lugar alto de maldición sobre Israel. El nombre de Balaam tiene un origen hebreo incierto, pero comúnmente se dice que se interpreta como devorador. Por eso lo contrató Balac, porque Balac quería maldecir a Israel. No le gustaba ver aquella nación que conoció quizás que iba para una tierra que Dios les había prometido. Dios te ha prometido una tierra, se llama el cielo. Vas camino al cielo, hermano y hermana. Pero va a aparecer Balac por allí y va a contratar a alguien para maldecirte, para que tú no alcances lo que Dios tiene para ti. Pero la orden de Dios en aquel momento, y sigue todavía vigente, es que a pesar de la intención e intervención de Balaam y la oferta de Balac, porque Balac le dijo que le iba a pagar, entonces fue sobornado aquel tipo. Sin embargo, Dios pone palabras en la boca de aquel pagano adivino, y lo que él quería soltar fue totalmente lo contrario, porque a pesar de que era pagano, Dios le ordenó que bendijera a Israel. ¿Sabes que Dios puede usar gente pagana para bendecirnos? Dios usa los impíos para bendecirnos. Y hay personas quizás que en alguna parte o en todo lado, usted lo describe como quiera, pero hay personas que tratan de hacernos daño. Hay personas que a veces hablarán mal de usted y de mí porque ellos no desean que los designios de Dios y los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Mas algo quiero agregarle, 10: cuando Dios decreta algo, eso se cumple y no hay nadie que lo pueda tirar al suelo. Los decretos de Dios, hermano querido, es algo que no pueden ser contradichos. Cuando Dios declara una palabra de bendición sobre su vida, no hay nadie que pueda invalidar eso.
Por eso es que hay personas envidiosas, quizás que usted encontrará en algún lado. Quizás conocerás personas que en ocasiones tratan de declarar algo en contra tuya. En los años que tenemos, que ya son muchísimos, nos hemos encontrado personas que han querido que seamos derribados. Y es que dentro de esto tengo que agregar y decir que esto es una protección divina. Es algo que Dios ha puesto. Cuando Dios ha determinado bendecir, nadie puede cambiar esa situación. Nadie puede cancelar la bendición de Dios. Usted puede cancelar una cuenta. Usted puede cancelar una visita. Usted puede cancelar muchas cosas. El deseo quizás de comprarse algo, usted lo cancela. Usted dice, ya no lo voy a comprar. Hay protección divina cuando nosotros estamos en la casa del Padre. El hijo pródigo, mientras estuvo en la casa del papá, tenía la protección, la cobertura. Él tuvo la bendición y pidió su bendición, pero se fue lejos de la cobertura y perdió la bendición. Se le acabó aquello que le habían entregado porque ya ahí no estaba la bendición. Entonces nosotros debemos vigilar y cuidar de que la protección de Dios siempre sea sobre nuestra vida, pero que estemos siempre en la sintonía de Dios, en el lugar que Dios nos ha dicho que debemos estar para que esa bendición pueda operar y pueda fluir. La bendición de Dios sobre nuestra vida no depende ni está basada en algunas cosas como un ser humano. Si a usted o a mí nadie nos quiere bendecir, no dependemos de esas personas. Porque la bendición de Dios no depende de ninguna opinión, no depende de mis batallas. La bendición de Dios no depende si estoy en crisis o no lo estoy, si tengo deseos o ganas de seguir adelante o no. La bendición de Dios no depende de mis circunstancias, de mis emociones o sentimientos. Dios decretó bendecir a su pueblo, y si usted y yo somos parte de su pueblo, somos gente bendecida. No depende de si tengo dinero o no tengo dinero, porque hay personas que piensan que la bendición de Dios es tener solvencia económica. No es así. La bendición de Dios siempre dependerá de que yo esté bajo su cobertura. Y de que Él va a enviar bendición en su momento, pero primeramente a mi alma y a mi espíritu, porque tendré paz. Hay personas que caminan por el mundo con mucho dinero, con solvencia, sin problemas y dificultades, pero no tienen tranquilidad y no tienen paz. Entonces, ¿de qué sirve? Porque la bendición de Dios incluye estas cosas, incluye una cobertura y una protección, porque hay personas que pueden desearte hacer daño de alguna manera. Y quizás pasarán como los brujos tirándole tierra de cementerio allí cerca de tu casa, en la puerta. Pero esas maldiciones no te van a alcanzar, porque Dios tiene una cobertura y Dios ha decidido bendecir tu vida. Y lo que el diablo quiera hacer no lo puede realizar, porque Dios decidió bendecirte y Él no puede revocar la orden de Dios. Entonces tenemos que tener esto claro. Cuando Dios decreta algo, eso se cumplirá a cabalidad. Dios no depende de nadie, simplemente Él lo determina. Y quiero leerle lo que dice un proverbio, porque Salomón, cuando escribe en el capítulo 9 del libro de Proverbios, en el capítulo 10, verso 6, dice: hay bendición sobre la cabeza del justo. ¿Puede decir, hay bendición sobre mi cabeza? Hay bendición sobre la cabeza del justo, pero la violencia cubrirá la boca de los impíos. Entonces hay bendición sobre mi cabeza. En los años que tengo de conocer al Señor, ha habido gente que me ha querido hacer daño. Ha habido gente que ha querido que caiga. Ha habido gente que
se ha metido para tratarme de liquidarme, pero algo quiero agregarle, y es: Dios decidió un día y decretó en el cielo bendecir mi vida, y aunque haya habido personas y la siga viendo que quieran dañarme, ellos no podrán, porque Dios decretó bendecir mi vida mientras yo esté bajo el amparo y socorro del Altísimo. Entonces, aunque el enemigo quiera, ha habido personas que quizás en algún momento han deseado que esta congregación se seque, que esta iglesia, hermano, desaparezca. Pero Dios decretó bendición sobre este pueblo. Dios decretó bendición sobre este lugar. Y no hay ningún diablo, ni demonio, ni principado, ni ser humano que quiera decretar lo contrario. Porque lo que Dios decretó, eso se va a cumplir. Por eso no pueden detenernos. Por eso no pueden hacer que fracasemos. Dios ha decretado estas cosas. Jeremías en el capítulo 1 verso 5 dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por luz a las naciones. Dios había decretado aún antes de que el profeta naciera algo para él, un plan, un proyecto. Su voluntad era que aquel profeta estuviera sirviendo a Dios. Y aunque Jeremías le dice: Señor, pero soy niño, no sé hablar, y era un adolescente, y ya era un jovencito, pero Dios le dice: mira, Jeremías, no digas que soy niño, porque lo que yo te diga, tú lo dirás allá. Pero Dios decretó bendición para tu vida. Hay gente que a veces te ha hecho daño. Hay gente que a veces te ha dicho cosas. Hay gente que a veces te ha rechazado. Pero lo que yo entiendo es que Dios decretó bendición, y yo sigo aquí porque Dios quiere que siga aquí, aunque la gente no quiera que yo esté aquí. Porque yo no camino por lo que la gente dice. Yo no camino por lo que el diablo quiere. Yo camino por lo que Dios decretó. Dios decretó que fuera pastor de este lugar, y lo seré hasta que Dios diga que lo sea. Pero no me dejo llevar por mis pensamientos, mis emociones, porque entonces no estaría entendiendo la palabra que Dios dio orden de bendecir. ¿Sabes por qué vienes a este lugar? Porque tienes orden y no puedes revocarla, de que tienes que bendecir a Dios primeramente y después bendecirnos entre nosotros. Entonces, vengo a este lugar no porque tenga que predicar todo el tiempo. Vengo a este lugar porque me gusta adorar a Dios. Vengo a este lugar porque vengo a bendecir a aquel Creador, aquel que un día decretó bendición sobre nuestra vida, sobre mi familia y sobre la suya. Y vengo también para poder externar un abrazo, una palabra, una mano. Qué bendición es cuando a usted le abrazan o cuando alguien me abraza. Cuando un niño llega y se queda sonriendo como esperando: aquí estoy, pastor. Para mí eso es una bendición. Él me está bendiciendo. Pero cuando no lo entendemos, entonces puede ser de que hacemos las cosas contrarias y nos salimos igual que el hijo pródigo, y por eso a veces hay bendiciones que no caen sobre nuestra vida. Las personas que quieren verte caer, la gente que puede ser usada por el maligno, sus deseos de vernos derrotados, fracasados, eso no funciona, porque Dios lo que decretó, nadie podrá impedirlo. Puede decir: soy una persona bendecida. Aunque tenga problemas, aunque tenga escasez, aunque pase crisis, aunque esté pasando por un proceso, somos gente bendecida, mi querido hermano. Y tengo orden de bendecir. Y por eso, cuando entiendo que tengo orden de bendecir, recuerdo lo que dijo el salmista en el Salmo 34. Lo primero que haré: bendeciré a Jehová en todo tiempo. En los tiempos buenos, pero cuando tenga una crisis. En los tiempos cuando esté pasando por un proceso y parece que el sol no sale.
En los momentos cuando vea todo oscuro y que no hay salida. En los momentos cuando sienta que las personas nos abandonaron. En los momentos cuando sienta que nadie quiere acercarse a nosotros y que nadie nos quiere brindar ayuda. Voy a bendecir a Dios porque sé que Él me dio orden de bendecir. Su bendición fluye sobre nuestra vida, pero también tengo orden de bendecir y primero bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca o en mis labios. Y ahí el salmista habla y la escucharán algunos y se alegrarán conmigo, contigo se alegrarán. A pesar de que estemos en situaciones complejas, difíciles. Mire, Dios me dio una orden hoy en la mañana. Me dijo, tienes que bendecir. Entonces, le dije, Señor, está bien. No puedo revocar lo que Dios me ha dicho. Ahora, cuando Dios lo haga y me diga que es usted, lo haré también. Pero si Dios no me dice, yo no lo voy a hacer. Y yo no sé si tendrá o no tendrá necesidad. Uno ve cosas, pero hay cosas que deben dejarse mover por Dios. Porque la bendición de Dios nos trae cobertura, nos trae protección, nos trae seguridad, nos trae confianza, la bendición de Dios. Usted que está pasando un proceso, tiene la bendición de Dios porque Dios decretó bendición sobre tu vida. Y en algún momento quizás puedes preguntarte, pero ¿y por qué estoy pasando todo esto? ¿Y por qué tan difícil y tan doloroso? Simplemente a lo que dice el salmista, bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca porque Dios me dio orden de bendecir. Eres una persona bendecida y tenemos que pasar procesos en la vida dolorosos a veces. Pero el que tengamos que pasar procesos dolorosos no implica que dejemos nosotros de bendecir. Por eso recibimos bendición, pero tenemos orden de impartir bendición. Dígale al que tiene al lado, quiero ser bendición para tu vida. Si nosotros entendemos con claridad, lo haremos con facilidad. Vuelvo a repetirle eso. Si yo entiendo la palabra, lo que es bendecir, con mucha claridad, lo haré con mucha facilidad. Algo que he llegado a entender a través del tiempo y de los años es, cuando Dios te da una orden, no tardes en cumplirla. Hay que ejecutar lo que Dios dice, porque Dios nos bendice para que nosotros, porque si yo no bendigo, la bendición puede hacer que no aparezca. No porque Dios no quiera, porque Dios decretó, pero yo mismo soy el que a veces corto la línea de parte de Dios. Debemos tener cuidado con lo que hablamos, ya que debemos estar en la sintonía de Dios y lo que Él ordenó. Yo en mi casa no debo soltar una palabra negativa, ni en la calle tampoco. No debo hablar mal de nadie, tengo que hablar bien, porque tengo orden de bendecir. Las personas que se encargan y pierden el tiempo en cuchicheos, en chismes, en murmuraciones, son personas que no han entendido, que no han interpretado lo que la palabra declara, y puede hacer que son personas que están fuera de la cobertura divina, porque cuando yo entiendo lo que es la cobertura divina y cuando entiendo que Dios decretó una bendición sobre mi vida, de mi boca siempre va a salir palabras positivas para bendecir al pueblo, para bendecir a mis vecinos, para bendecir a mis compañeros, para bendecir a mis hermanos, para bendecir a cualquier persona que me encuentre por la calle. Y entonces en el verso 8 dice, ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Si Dios no lo maldijo, yo no lo puedo maldecir. ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? O sea, eso quiere decir condenar o maldecir también.
¿Cómo voy yo a maldecir a alguien que Dios bendijo? Por eso es que a veces las personas en el mundo no han entendido, y hay creyentes que aún no han interpretado bien la palabra, porque hay creyentes que se denominan así, que maldicen a la gente. Hay creyentes que me han maldecido, hay creyentes que han querido verme tirado en el piso. Pero ellos no han entendido esto, porque aunque ellos hayan declarado algún día una palabra, yo tengo orden de bendecirles. Y lo que sé es que las palabras de ellos no tendrán efecto ninguno, porque tengo la cobertura de Dios, y usted también tenemos esa protección divina de Dios, porque Dios decretó: usted es mi hijo, y usted, nadie se mete con usted. Así que yo tengo esa cobertura y esa bendición, y nadie puede tocarnos, hermano, a menos que Dios disponga eso. Pero nadie puede tocarnos, sobre todo en la parte interna, nadie puede tocarnos. Por eso tenemos que tener la mente positiva. Somos hijos de Dios. Tengo orden de bendecir. Y cuando usted escuche un comentario, algunas palabras de cualquier persona que sean negativas, tenemos que pararnos en la brecha y decir: un momento, yo recibí orden de Dios, porque Dios decretó un día bendición sobre mi vida. Y para que la bendición de Dios sea sobre mi vida, yo tengo que bendecir también. El apóstol Pedro, cuando llegó a la puerta la hermosa, que había un hombre ahí que tenía tiempo de estar ahí, él le dijo: lo que tengo te doy. Lo que usted tiene, eso es lo que va a dar, y lo que yo tengo es lo que voy a dar. José fue vendido por sus hermanos como esclavo por celos. Estuvo en la casa de Potifar y fue prosperado, aunque fue enviado a la cárcel. Estuvo en la cárcel y fue prosperado allí, porque después el rey lo mandó a llamar para que interpretara el sueño. Estuvo en el palacio y llegó a ser el segundo. Se le dio un lugar especial por una sencilla razón: Dios un día había decretado que José iba a ser bendecido. Los hermanos trataron de impedir. En la casa de Potifar el enemigo trató de impedir. Y algunos pensaron que porque fue a parar a la cárcel se iba a invalidar eso. Pero es que nadie puede invalidar lo que Dios decretó. José fue bendecido aún en la cárcel. Desde el cielo había lanzado Dios un decreto que podía operar sobre su vida. Por eso, aunque tengamos que pasar por el fuego, por el desierto, por algún proceso, la bendición de Dios seguirá fluyendo sobre nuestra vida, aunque alguien no quiera, porque la bendición de Dios no depende de mí o de usted. La bendición de Dios depende de Él. Y mire, quiero cerrarle con un pasaje que está en el Evangelio de Lucas capítulo 1. La buena mano del Señor está sobre tu vida, hija. Y aunque tú a veces no sientas la mano, y aunque a veces no la mires, y aunque a veces no te des cuenta, y aunque a veces mire las circunstancias contrarias, y aunque a veces parece que aquello es muy complicado y muy difícil, y que ese proceso puede llevar tiempo, a pesar de eso, Dios ha decretado, ha determinado ser bendición para tu vida y te ha bendecido. A pesar de que tus ojos miren lo que sea, a pesar de que a veces tengas que brotar esas lágrimas y recorran tus mejillas, la bendición de Dios está sobre tu vida. Porque Él desea que tú crezcas y te desarrolles, y que eso que ocurre exteriormente y que esa circunstancia no te haga escapar allí, no te haga quedarte en el camino, no te haga que simplemente aquí estoy muy grande y no puedo seguir. Dios te dice: tú tienes poder dentro de ti, porque yo te he dado un poder especial. Mi espíritu está dentro de ti y tú puedes seguir hacia adelante a pesar de la circunstancia, a pesar de que hayan situaciones complicadas y difíciles. Y yo no sé qué ocurre con tu vida, porque ni siquiera me he sentado a hablar contigo. Pero bendigo tu vida.
Y mire lo que dice aquí, verso 28. En una ocasión, dice, donde fue anunciado el nacimiento de Jesús, y entrando el ángel en donde ella estaba, quien María, le declaró unas palabras, le dijo: salve, muy favorecida. El ángel se le aparece a María, le suelta un saludo, unas palabras de un ángel, le suelta unas palabras el ángel y le dice: muy favorecida. Y le suelta también una bendición y le dice: el Señor es contigo. Ya le está diciendo: mira, María, no estás sola, Dios está contigo. Y la bendice porque le dice: bendita tú entre las mujeres. Mas la Biblia dice, cuando ella, vea lo que dice allí la escritura, mas ella, cuando le vio, no lo asustó el ángel. No fue que el ángel le apareciera lo que le asustó. No fue eso. Quizás a usted o a mí se nos aparece un ángel y uno se queda impactado. ¿Y esto? Pero a ella no le impresionó el que el ángel se le apareciera. Dice, se turbó por lo que le declaró. Pero, ¿y qué me está queriendo decir? No entiendo esto. ¿Qué es esta situación? ¿Qué está pasando aquí? Y pensaba, ¿qué tipo de saludo sería ese? Aquellas palabras impactaron dentro. Lo que el ángel le dice, la impactaron adentro. Un saludo de un ángel. Dios puede usarte a ti como ángel. Pero Dios te puede decir: hijo, te estoy esperando porque quiero usarte. Dios te puede decir: tienes poco de haber llegado a este lugar, pero yo quiero que tú sirvas en este lugar. Las palabras pueden impactarte por dentro y decir: no entiendo. ¿Y por qué? Hijo, Dios te dice hoy: te quiero usar, pero te quiero aquí. Ella se asustó por las palabras. ¿Qué es esto? Dios me está hablando. Y voy al verso 39. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Ella estaba embarazada, pero Elizabeth estaba embarazada también. Y en esos días fue cuando ella se levantó y fue deprisa a la montaña. Fue en carrera. Algo había, no entendía quizás. A una ciudad de Judá. Y dice, y entró en casa de Zacarías y saludó. Hola, Elizabeth, ¿cómo has estado? Y aconteció que cuando escuchó Elizabeth el saludo de María, vean lo que produce un saludo. Son palabras. Tengo orden de bendecir y a veces ni siquiera nos damos cuenta cómo Dios nos puede usar.
Un saludo. Eso fue lo que hizo, un saludo, nada más. Ella llegó y le dijo, cuando alguien o cuando tú ves a alguien, le preguntas, ¿cómo ha estado? ¿Impactará eso a alguien? María tenía la unción de Dios. Y sus palabras impactaron allí adentro, de tal manera que dice que cuando solo el saludo, la criatura brincó. ¿Por qué? Porque aún la criatura, ella le estaba dando el saludo a la mamá, no a la criatura. Pero aquella mujer era una mujer de Dios. Era una mujer que tenía la bendición de Dios. Que Dios había decretado una palabra sobre ella. Que Dios había dicho que la iba a usar. ¿Sabes que Dios quiere usarte, mi hijo? Sí, a ti. Sí, a ti. Quizás no has entendido algunas cosas. Dios había decretado, por eso pasaste un día aquí. Quizás no lo has entendido. Pero Dios ha colocado un potencial dentro de ti. Puedes tener compañeros y amigos en el colegio y en muchos lugares. Pero tienes que tener presente, Dios decretó algo en el cielo sobre tu vida. Y ese propósito Dios desea que se cumpla. Tú decides si lo cumples o no. Tú decides cambiar tu futuro o no. Cuando yo tenía tu edad, ya yo trabajaba. Porque no había a veces comida en mi casa. Yo no tuve oportunidad de ir al colegio. Pero Dios decretó bendición sobre mi vida y mi familia. Tú has tenido oportunidades. Pero entiende esto. La oportunidad que Dios te brinda, no la rechaces, porque Él decretó bendición sobre ti. La criatura saltó en el vientre. Un saludo produjo en aquella mujer que el bebé brincara. ¡Qué unción de mujer! ¡Qué unción en solamente un saludo! Hola, ¿cómo estás? Había una unción especial allí. Tenemos que ponerle atención aún cuando saludamos a alguien. Estamos puestos para bendecir a la gente. Compartía esa palabra con un hermano que todos los domingos, ahora le predico todos los domingos de 7 a 10, 10 y resto a veces. Y yo le decía a él, quiero que Dios me use. Que un saludo, que una palabra que suelte, penetre y se le mueva interiormente al que me está escuchando. No quiero ser simplemente uno más del montón que saludan ahí normalmente, no. Si Dios usó a María y aún el bebé que estaba en el vientre brincó al escuchar las palabras. ¿Sabe por qué? Porque aquel niño entendió, esto es una mujer de Dios y ese saludo imparte bendición aún a mi vida, aunque se la dio a mi mamá. Y digo, qué tremendo es eso. Y vea lo que produce. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Una palabra. Cuando soltamos una palabra, un saludo nomás, ¿qué producen los demás? Dios nos dio orden de bendecir. ¿Qué produce en los demás nuestras palabras?
Ella no fue pensando en recibir nada. Ella solamente soltó un saludo. Y ese saludo produjo una serie de cosas. E hizo también que aquella mujer que fue llena del Espíritu Santo, que recibió, devolviera de parte de Dios algo especial. Porque dice, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Sabía Elizabeth que María estaba embarazada? Tenía 6 meses de embarazo Elizabeth. Ella había recibido de un ángel y fue. Pero aquí Dios le suelta una respuesta y le dice: bendita tú entre las mujeres. Y como se le había movido aquello por dentro, y le dice: y bendito el fruto que llevas ahí adentro también. Es que cuando yo bendigo, la bendición de Dios viene sobre mi vida. Dios me dio orden de bendecir y no puedo revocarla.